Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos de vuelta por AQ. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas ganas de chismorrear un poquito, ¿verdad que su? Hoy, como ya habrán visto por el título, tenemos un tema que seguramente les va a encantar, un tema que ha estado causando revuelo en las redes sociales y que nos tiene a todos al borde del asiento. Lo adivinaron, vamos a hablar de Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Exacto. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Love is in the air. Serkan Bolat y Eda YLDZ. IQ Copyright recuerdos. Es que todavía me emociono al ver las repeticiones. Y es que, díganme la verdad, ¿Q Copyright N no ha suspirado con esta pareja? Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión superíndice 3N, y cuando confirmaron su relación superíndice 3N fuera del set, fue como un sueño más menos o hecho realidad para todos nosotros. Recuerdo el día que anunciaron su noviazgo. Las redes sociales explotaron. Hashtags como almohadilla Anker Forever y almohadilla Eda Serkan Real se convirtieron en tendencia mundial. Era la confirmación de lo que todos los fans sospechábamos y anhelábamos. Creíamos en un cuento de hadas moderno con dos estrellas jóvenes, guapas y enamoradas. Pero como en toda buena historia, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Anunciaron su separación superíndice 3N y bueno, el mundo se nos vino un poquito abajo, ¿verdad? Fue un golpe duro, no lo voy a negar. Ver el final de su relación nos hizo cuestionarnos si el amor verdadero existía, o si solo era una ilusión creada por la magia de la televisión. Los foros de fans se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y hasta enojo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta terminara de esa manera? Las teorías sobre las razones de su ruptura abundaron, desde la incompatibilidad de agendas hasta la presión mediática. Pero atención superíndice 3N, atención superíndice 3N. Porque hoy les traigo una noticia que, si bien no confirma nada, nos da un rayito de esperanza, una pequeña más menos a luz al final del túnel. Y es que se rumorea que Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin han tenido un reencuentro inesperado. Como lo oyen. Y no en cualquier lugar, sino en la escuela. Imagínense la escena. Ambos en el mismo lugar, respirando el mismo aire. ¡Ay, mi corazón! Pero antes de que se emocionen demasiado y empiecen a planear la boda, vamos a analizar la información superíndice 3N con calma, a ver QU Copyright tan cierto es todo esto y sobre todo, a entender QU Copyright significa este supuesto reencuentro. Porque a QU en este canal nos gusta ir allá del chisme y analizar la situación superíndice 3N a fondo. No vamos a caer en la histeria colectiva ni a crear falsas expectativas. Nuestro objetivo es informarles de manera responsable y ofrecerles un análisis objetivo de la situación, basándonos en la información disponible y en el contexto de sus carreras y vidas personales. Pero antes de continuar, una pequeña más menos a petición superíndice 3N, si son nuevos por AQ y les gusta este tipo de contenido, lleno de noticias frescas, análisis y mucho chismorreo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Además de ese, nos ayudan un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Y no se olviden de dejarnos un me gusta si este vídeo les resulta interesante. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido. Ahora vamos al grano. Como les decía, la noticia del supuesto reencuentro entre Ande y Kerem ha inundado las redes sociales. La fuente de esta información superíndice 3N, como suele suceder en estos casos, son los llamados paparazzi turcos, que siempre al acecho, listos para capturar cualquier momento interesante. Estos paparazzi son como los ninjas del mundo del espectáculo. Se esconden entre la multitud, se camuflan con el entorno y están siempre listos para disparar sus cámaras. Tienen una red de informantes muy bien establecida y son capaces de obtener información privilegiada que nosotros, simples mortales, ni siquiera imaginamos. Según estos medios, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin fueron vistos en las afueras de una escuela privada en Estambul. Al parecer, ambos habrán acudido al mismo evento escolar. ¿Coincidencia?
Puede ser. Estambul es una ciudad grande, pero el mundo del espectáculo es pequeño más menos o muy pequeño más menos o, además de ese, ambos son figuras públicas y es probable que reciban invitaciones a los mismos eventos. Pero, vamos. ¿Cuántas escuelas hay en Estambul? ¿Y cuál es la probabilidad de que ambos coincidan justo en la misma? La coincidencia parece un poco forzada, ¿no creen? Claro que no podemos descartar la posibilidad de que se trate simplemente de una casualidad, pero en el mundo del espectáculo, las casualidades no existen. Pero aquí viene lo interesante. Según los testigos, Ande y Kerem no solo coincidieron en el lugar, sino que también Copyright N habrían intercambiado algunas palabras. ¿De qué copyright hablaron? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Algunos dicen que fue una conversación superíndice 3N breve y cordial, otros afirman que se les vio muy cercanos de lo que cabró a esperar después copyright S de una ruptura. Uf. Aquí la cosa se pone caliente. ¿Una conversación breve y cordial? ¿O algo más íntimo y personal? Los testigos presenciales son la clave para desentrañar este misterio. Sus relatos, aunque a veces contradictorios, nos dan pistas sobre lo que realmente sucedió entre Ande y Kerem en ese encuentro escolar. Y aquí es donde empieza la especulación superíndice 3N. ¿Será que este reencuentro marca el inicio de una reconciliación superíndice 3N? ¿O simplemente se trata de un encuentro casual entre dos personas que alguna vez fueron muy importantes la una para la otra? La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay esperanza para Almohadilla Anker? ¿Podrán superar sus diferencias y volver a estar juntos? La respuesta, como siempre, es incierta. Pero lo que sí es seguro es que este reencuentro ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Para entender mejor la situación superíndice 3N, es importante recordar CU superíndice 3 mo terminus superíndice 3 su relación superíndice 3N. Si bien nunca se revelaron los motivos exactos de su ruptura, se rumoreaba que la diferencia de agendas y la presión superíndice 3N medio tica han jugado un papel importante. Ambos estaban en la cima de su carrera, con proyectos en diferentes pauses, y les resultaba difícil mantener una relación superíndice 3N a distancia. La distancia, como dicen, es el olvido. Y en el caso de Ande y Kerem, la distancia física y la falta de tiempo pudieron haber sido factores determinantes en su ruptura. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la dificultad para coordinar sus tiempos libres pudieron haber erosionado la relación. Además la constante atención superíndice 3N de los medios y los fans también copyright N pudo haber afectado su relación superíndice 3N. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada rumor era amplificado y, en definitiva, vivían bajo una lupa constante. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación superíndice 3N en esas condiciones. La presión mediática puede ser asfixiante. Imaginen tener que lidiar con los paparazzi persiguiéndolos a cada paso, con los rumores y las especulaciones constantes, con los fans opinando sobre cada aspecto de su relación. Es una situación muy difícil de manejar y que puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Ahora bien, ha pasado un tiempo desde su separación superíndice 3N. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han trabajado en nuevos proyectos y, al parecer, han madurado y aprendido de la experiencia. Quizás ahora, las condiciones sean diferentes. Quizás ahora, es tu copyright y NMS preparados para afrontar los desafíos de una relación superíndice 3N. El tiempo cura las heridas. Y quizás durante este tiempo separados, Ande y Kerem han tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación, de aprender de sus errores y de madurar como personas. Tal vez, ahora estén en un momento diferente de sus vidas y puedan abordar la relación desde una perspectiva más madura y consciente. Pero también copyright N es importante ser realistas. Una reconciliación superíndice 3N no es fácil. Requiere mucho trabajo, comprensión superíndice 3N y, sobre todo, voluntad por parte de ambos. Además hay que tener en cuenta que ambos son personas muy famosas y que cualquier paso que den será analizado y juzgado por el público. Reconstruir una relación después de una ruptura es como volver a construir una casa desde los cimientos. Requiere tiempo, paciencia y mucho esfuerzo. Ande y Kerem tendrían que estar dispuestos a invertir tiempo y energía en la relación, a perdonarse mutuamente y a superar los obstáculos que llevaron a su ruptura.
En definitiva, no podemos asegurar que este reencuentro en la escuela sea el inicio de una nueva etapa en la relación superíndice 3N entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Pero tampoco podemos descartarlo por completo. Lo que podemos hacer es observar, analizar y, sobre todo, respetar su privacidad. Dejemos que el tiempo hable por sí mismo. No presionemos a Ande y Kerem ni les exijamos una reconciliación. Respetemos su privacidad y dejemos que tomen sus propias decisiones. Lo más importante es que ambos sean felices, ya sea juntos o separados. Lo que es cierto es que independientemente de lo que suceda entre ellos, siempre les tendremos un cariño más menos o especial. Su química en pantalla era innegable y su relación superíndice 3N nos hizo show más menos hará muchos. Así que crucemos los dedos y esperemos lo mejor. Siempre recordaremos con cariño a Eda y Serkan, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air. Su química era tan real que nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque su relación haya terminado, siempre les estaremos agradecidos por los momentos felices que nos brindaron. Y hablando de relaciones y chismes, recuerden que en este canal siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Así que si quieren estar al día de todo lo que pasa con sus artistas favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí encontrarán las noticias más recientes, los rumores más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo turco y internacional. Hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el supuesto reencuentro entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, la información superíndice 3N es aún muy vaga y no podemos sacar conclusiones definitivas. Pero podemos especular, más menos y sobre todo, desearles lo mejor a ambos. Lo más importante es que ambos sean felices y que encuentren el camino que les lleve a la plenitud personal y profesional. Muchas gracias por acompañar más menos arme un dúo mood de ese en este canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya entretenido. Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, análisis y mucho chismorreo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo y ofrecerles un espacio donde podamos debatir, opinar y reírnos juntos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre estos temas. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también copyright N pueden dejarla en los comentarios. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta más y qué temas les interesan. Así que no duden en dejarme sus opiniones y sugerencias. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan un montón superíndice 3N. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es un chisme. Pero un chisme del bueno.